Y después si se va sumando gente, Dale. Dale. bueno, les cuento para los que recién se suman y para los que no estaban tan al tanto de la situación. La idea de esta charla es como armar una dinámica de entrevista, por así decir, con el invitado que nos toca, que es Pancho, y que nada, posta, te agradecemos mucho por dedicar este tiempo, porque a todos les suma un montón, y bueno, no solamente suma por una cuestión técnica, sino también, como vos decías, para mantenernos un poco más unidos a pesar de toda la situación que estamos pasando. Y bueno, las preguntas que te vamos a hacer son casi todas preguntas que armaron los chicos. Y bueno, después nosotras con Emi, que es la otra entrenadora del club, agregamos un par como para más o menos, o sea, como las preguntas importantes, digamos. Direccionar un poquito la charla. Perfecto, Exacto. perfecto. Buenísimo, Así. buenísimo. Bueno, quizás muchos no me conocen. Mi nombre es Francisco, me dicen Pancho Guaragna. Soy de Junín, tengo 23 años. Navegué desde los 5 hasta los 14 en Optimis. Una cuestión de tamaño, me tuve que bajar un año antes del Optimis, pero bueno, tuve la suerte de justo ese año que me bajé más que nada porque había quedado en el selectivo para el Mundial sexto y estaba medio bajón. Coincidía que el Mundial del 2012 en Buenos Aires de Laser, 4.7 era ahí. Entonces, ni bien pasó todo el bajón del Optimis directo al Laser y bueno, empezar una clase nueva con un campeonato mundial ILCA se dio y fue algo increíble porque viví esa experiencia increíble en cuanto a lo que es una competencia internacional de ese nivel. Entonces fue como el puntapié inicial para después, ¿no?, seguir de la forma en la que seguí. Después, bueno, tuve 2, 3 años ahí en Radial, sobre todo en los mundiales juveniles, que eran como la motivación de ese momento, y a medida que uno iba dando pasos, ¿no?, compitiendo en ese tipo de campeonatos, lo van como solo uno se va metiendo en lo que después termina desembocando en lo que es una campaña olímpica, pero no fue algo que surgió planeado, se fue dando y el mismo circuito de campeonatos hacían que uno se vaya interiorizando más y vaya encontrando esa motivación que hace que después uno esté dispuesto a hacer ciertos sacrificios a la hora de competir y hacer toda esta movida. Genial. Y bueno, dentro de todas esas experiencias que viviste para poder llegar a donde estás ahora, ¿sentís que hay alguna que hayas dicho, tipo, este fue el momento en el que decidí como meterme de lleno, a pleno en la náutica? ¿O fue un proceso que se fue dando con el tiempo? ¿Cómo Sí, lo me pasó que hubo un campeonato que fue el que hice el click, que fue en mi primer mundial juvenil en Radial. Fue en el 2000, creo que 2015, bueno, no me acuerdo. Fui a ese mundial con la expectativa de quedar entre los primeros 20, por así decirlo, porque no sabía, no sabía dónde estaba parado, no había tenido nunca esa experiencia de ir al mundial ISAF. Entonces fuimos tranquilos en ese sentido, no con mucha expectativa de resultados, sino más como ir a buscar una experiencia. Y ese nivel de tranquilidad después hizo que me encontrara el último día de campeonato definiéndolo segundo, empatado con el primero. Entonces, bueno, ese mismo día ahí sí me cayó la ficha de todo lo que me estaba jugando en ese momento y era chico y bueno, no tuve mi
uno de mis mejores días, ahí una regata me sacaron bandera amarilla y me fui de la regata final bandera negra, y de segundo pasé a terminar 20 ese campeonato. Entonces, ese campeonato me marcó muchísimas cosas en lo que fue mi carrera náutica, por así decirlo. Entonces, cuando volví de ahí, con los rivales que yo estaba definiendo ese campeonato, eran chicos que ya estaban en estándar y que ya estaban metidos en la campaña olímpica y que tenían un nivel impresionante. Entonces, al estar compitiendo de igual a igual con ellos y sabiendo en el lugar que ellos estaban a nivel senior, fue lo que me hizo volver a Argentina y decir, yo quiero estar o quiero hacer lo mismo que están haciendo ellos. Y eso un poco fue lo que después, obviamente, sentarme con mi familia, con mi viejo sobre todo, y plantearle que quería hacer una campaña, y eso también significaba que no es que, bueno, listo, dale, vamos, perfecto, sino que hubo un tiempo, un periodo de evaluación de parte de mi familia como para ver cómo yo me estaba tomando las cosas y el deporte en general, si había un compromiso, una responsabilidad de parte mía para después poder hacer todo el sacrificio que terminamos haciendo como familia para que yo pudiera hacer los campeonatos afuera y arreglárnosla con el tema logístico y todo eso. Entonces, ese campeonato sirvió para yo darme cuenta realmente qué era lo que yo quería y hacia dónde apuntaba. El proyecto nuestro de la campaña olímpica, por así decirlo, era obviamente apuntado a 2024, porque el resto del equipo eran chicos con muchos años en estándar, con mucha experiencia, con más de un ciclo olímpico, y en ese momento yo creía que por ahí 2020 era un objetivo medio complicado, y entonces no estaba puesto el foco completamente en eso. Obviamente después todos queremos ganar y, y en cierto modo ocupar ese lugar era como un sueño. Después, bueno, ciertos campeonatos ya en este último tiempo hicieron saber dónde estaba parado y qué chances tenía para estar hoy donde estoy. Pero el Mundial ese fue el punto de partida de todo esto. Es un montón. O sea, creo que fue el de Portugal, ¿puede ser? El de Portugal, sí, sí, sí. Estuve 2 días, los 2 días posteriores ahí en Portugal, encerrado en la habitación, llorando. Literal, no salía ni para comer. Fue un golpe durísimo, pero yo siempre mantengo que quizás gracias a ese campeonato se me dieron todas las cosas que después, ¿no? Hasta hoy se fueron dando, y como que me formó como deportista y como persona. Fue muy duro, pero saqué muchísimas cosas positivas de todo eso, obviamente con el correr de los días y con la cabeza más fría. En ese momento no podía pensar mucho. Bueno, justo como ya te había contado, una de las preguntas iba más por ese lado, que es esto de que es algo tan difícil y que bueno, estando en un nivel tan alto, de alto rendimiento, se presentan un montón de situaciones así que son durísimas y que es re difícil mantener la calma, digamos, y que se complica como estar como lo suficientemente calmo como para poder pensar bien, o cómo poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Como que es algo que tampoco podés evitar. Digo, si alguien viene y te pone una amarilla así de una, es un palo en la cabeza que no lo veías venir probablemente. ¿Cómo te sobrepones a una situación así? Sí, yo cuando era más chico, sobre todo, era una bola de nervio arriba del barco y explotaba muy fácil. Era continuamente ser dominado por las emociones, por así decirlo. Entonces, lo que hacía era que me enojaba porque me comía un borneo, o porque perdía barcos, o porque se metió uno a la boya, o mismo un árbitro me saca bandera, y ahí perdía el foco y ahí me enojaba y empezaba hasta a putear o a gritar, y eso
deportivamente restaba y también quedaba mal con toda la flota, porque era el loquito. Entonces, también ese campeonato me sirvió para darme cuenta que está bien, éramos juveniles, pero ya llegaba un momento en que el nivel técnico, físico, táctico, en general, está muy igualado con el resto. Entonces, el que hace la diferencia es el que está mejor mentalmente. Entonces, ahí la parte mental en nuestro deporte ocupa un rol fundamental y es un pilar fundamental para poder después llegar a obtener un resultado, ganar una regata, un campeonato o lo que sea. Y en ese momento yo me enojaba mucho, era muy exigente, sigo siendo muy exigente, pero ya quizá un poco más grande y obviamente ahora con trabajo profesional al lado de psicólogos y ayudan mucho sobre todo a poder tener ese control emocional y poder mantener el foco, la mente fría para después tomar decisiones en frío. Mucho lo que nos pasa a nosotros en general cuando uno está en una regata es tomar una decisión y si esa decisión no es acertada, no es la que esperábamos, automáticamente si perdemos el foco empieza a desencadenarse por efecto otras malas decisiones. Entonces hacen que nunca te puedas recuperar una regata, salvo que te tires un chino y la pegues, que está dentro de las posibilidades, pero por lo general cuando perdés el foco y te equivocás en el medio de una regata, eh, empezás a pensar en caliente y bueno, y eso te lleva a seguir tomando decisiones y a seguir perdiendo barcos y a no poder recuperarte nunca. Eso es muy normal en este deporte, por eso creo que es fundamental y que quizás acá en Argentina, y me incluyo, no le damos mucha importancia que debería tener. Es un factor clave en nuestro deporte y sobre todo porque tenemos mil variaciones, digamos, en cuanto a factores climáticos que no podemos controlar, sino que nos tenemos que adaptar, entonces continuamente estar necesitando un nivel de atención y de concentración muy alto para poder percibir todos los cambios de viento y que no se nos pase nada por alto. Entonces es importantísimo poder tener la parte, digamos, emocional y mental bien controlada. Sí, justamente es una de las cosas que dentro de los más chicos, que nosotros tenemos un gran grupo juvenil, es de las secciones más difíciles para trabajar, ¿no? Como que siempre decimos que la parte técnica es como una cuestión de repetición. La cuestión de táctica, de estrategia es un poco experiencia. Pero después todo lo que es así psicológico, es algo que lleva tiempo, que lleva experiencia y que lleva mucha repetición también. O sea, es como una combinación de ambas y que hacen que sea súper complejo. Y aparte Sí, lo sí, que sí. o sea, y también está mucho el factor personal, ¿no? O sea, ahora te iba a preguntar cuáles son esas, si tenés algo que sientas que te ayude, tipo para poder bajar un par de cambios o para mantener la calma, pero igual de cualquier forma es algo personal. O sea, puede que a vos te ayude, pero que al resto no le sirva tanto, pero es importante que prueben, ¿no? Como ir conociéndose a sí mismos y viendo qué es lo que les puede llegar a servir y qué no, y por eso es importante que empiecen a obtener diferentes fuentes, ¿no? Como diferentes opciones. Exacto, sí, sí, sobre todo mismo mi experiencia personal como en cuanto a lo mental o mismo también lo que es, por ejemplo, la llevada en laser, muchos les resulta, no sé, muy práctico navegar con el van a fondo, ponele. Y hay otros que no, entonces es muy personal el laser, es muy del feeling de cada uno, que cada uno tenga arriba del barco, y si uno está cómodo, por ejemplo, con una X llevada, distinta a la del resto, no quiere decir que esté mal, porque si a ese navegante le funciona y tiene resultado, por eso yo tuve la suerte de que todos los entrenadores que tuve, no es que te dicen, no, tenés que
hacer tal cosa, sino que te dicen, che, mirá, probá a hacer tal cosa y fíjate, o sea, ya no es optimismo, ¿no? Estamos en una clase también, en nuestra edad ya tenemos un cierto nivel de maduración que podemos tener más, digamos, autonomía en la toma de decisiones y sobre todo en buscar nuestra forma de navegar lo más cómoda y placentero posible. Eh, pero, por ejemplo, volviendo a tu pregunta, lo que a mí, personal, a mí me calma mucho cuando estoy en campeonatos eh, medio nervioso o no tan bien de la cabeza, suena medio infantil, pero es hablar mucho con mi viejo. Me pasó en el Mundial del 2019 en Japón, que los primeros días, nada, estaba súper relajado y era como ir a correr un GPL y me salían las cosas, quería largar del pin y me peleaba el pin y primero el pin y tenía altas regatas, pero me pasó que los últimos días, cuando ya estábamos en la recta final del campeonato y empezamos a ver que estábamos segundo como país para clasificar y que ya el resto de los países empezaban a buscarme para protestarme y que tuve unas protestas y todo lo que conllevó ese campeonato, yo no estaba porque no estaba preparado, porque creíamos que lograr la clasificación de ese campeonato era muy difícil, casi imposible te diría, pero, pero cuando vimos que era un objetivo muy real y que era muy posible de lograr, ahí fue donde por ejemplo, no podía comer, no podía desayunar, me costaba dormir. En otras palabras, así medio criollo, estaba medio cagado. Entonces, ahí esos días fueron claves donde me ayudó mucho mi viejo, dándome mucha tranquilidad, y mi entrenador, que en ese momento era Pablo Sanguinetti, que él siempre, por ejemplo, creyó que la plaza le íbamos a ganar, y yo en Buenos Aires, en el mes previo, decía, este está loco. Me decía, no, porque cuando estemos peleando, y yo por dentro decía, no va a pasar. Y gran parte de ese logro fue por él, ¿no? Entonces, uno va encontrando lo que le hace bien y lo importante de cada uno. Mi consejo es que, que presten mucha atención a eso, a esos detalles, que, que se den cuenta que les hace bien, que los baja. Muchos escuchan música, muchos se aíslan mientras arman el barco, no les gusta hablar con nadie, es muy personal, como vos decías. A mí me hacía muy bien y me hace muy bien hablar con mi viejo, y bueno, quizá otros tengan otro tipo de cable a tierra, por así decirlo. Genial. Y bueno, ya que hablabas un poco de cuestiones que también esto aplica para las cuestiones más técnicas, el Elixir es un barco que sí tiene un montón de variantes y que dependiendo como que es el típico de cada maestro tiene su librito, ¿no? Pero acá cada lacerista tiene su librito. Hay quienes te dicen que sí, que llevar el van matado va, y quienes te dicen que no, que hay que, bueno, un montón de variantes. Y bueno, yendo a la cuestión más técnica, uno de los chicos te quería preguntar sobre el tema del entrenamiento físico, que es algo fundamental para poder desarrollar esa técnica, siendo que el láser es, no sé, 70-80% físico. Bueno, siendo algo tan importante, ¿cómo lo encarás esa parte? Sí, yo le pongo el 80% del láser es físico, porque es uno de los pocos barcos que si no estás bien físicamente, por más crack navegando que seas, te toca más de 12 nubes y es muy difícil llevarlo bien o estar de igual a igual con gente que quizás está mejor físicamente. Pero creo que, por ejemplo, obviamente en el alto rendimiento la parte física a nosotros es sumamente importante, y hasta muchas veces es la prioridad según el momento deportivo en el que estemos. Eh, por ejemplo, acá sabía que estos meses de cuarentena tenía que sí o sí adaptar mi casa para poder llevar casi al pie de la letra los entrenamientos físicos, porque eh, mi biotipo, por así decirlo, no es el ideal. Entonces,
sumamente más importante todavía, yo tengo que es la parte física, ponerle el foco al físico, porque no me sobra mucho, por así decirlo. Pero creo que hay un montón de opciones, más llevándolo a, por ejemplo, a la edad de muchos que están por ahí empezando, o que estudian, o que tienen otras prioridades, pero que siguen navegando, ¿no? Tratar de no descuidar esa parte, que sé que a muchos les da fiaca, porque a nosotros también nos da muchas veces fiaca el tema del físico, pero sabemos que hay que cumplirlo a rajatabla. Pero lo importante es eso, no descuidarlo, con simples ejercicios. Ahora justo se dan que estamos todos guardados en nuestras casas, pero el día que vuelvan a habilitar y tengan la posibilidad de ir a un gimnasio, creo que con simples rutinas pueden ser muy prácticos y no descuidar la parte física, después hasta se van a sentir mucho mejor navegando arriba del barco y van a disfrutar mucho más, porque si no, la parte física después te castiga mucho arriba del barco y quizá no la terminan pasando tan bien. Exacto. Y bueno, hablabas del tema del entrenamiento durante la cuarentena. Primero te pregunto de antes de la cuarentena, la normalidad, la supuesta normalidad. ¿Cómo llevabas tipo, el entrenamiento físico o sea, cuántas veces por semana navegabas, cuántas veces por semana hacías entrenamiento físico, más o menos como para... Sí, nosotros navegamos mucho en la semana y tratamos de dejar los fines de semana un poco más libres. La etapa sub-21 la compartí mucho con Cabra, que él en esta parte sabe un poco más de la parte, digamos, de la mesa chica, cómo íbamos llevando todo, pero nosotros, por ejemplo, de lunes a viernes empezábamos a las 7 de la mañana de gimnasio en el CENAR, la parte física la hacíamos ahí con el preparador físico de la federación, con Mati Galardi. Nos llevaba ponerle 3 horas entre que entras en calor, haces toda la rutina, que a veces era bastante larga, y después otra vez la parte de estiramiento y qué sé yo, te llevaba unas 3 horas. Tratamos, según la circunstancia, o salíamos tipo 10 y de ahí nos íbamos a Olivos o a Cuba o a Dársena, según dónde era que hacíamos base, y nos tomábamos o una horita y media en hacer un poco de descanso y después ir al agua, o íbamos rápido al agua, o almorzábamos, íbamos después a almorzar. Tratamos de siempre separar los turnos para poder rendir tanto en la parte física en la mañana como en el agua después, que eran 3 horas, y si te tocaba muy fuerte el gimnasio y después 3 horas con mucho viento, también se hacía duro. Pero hacíamos la parte 3 veces por semana gimnasio, por lo general, un día circuito, con distintos ejercicios donde estaba incluida la colgada. Después, si no hacíamos bicicleta otro día, hacíamos muchos trabajos de pasadas ahí en la pista del CENAR, corriendo, sin descuidar obviamente la parte aeróbica. Entonces nuestra semana estaba más o menos complementada por eso, la parte de fuerza con la parte aeróbica, también según el momento del año hacíamos mucho remo, y combinado también con la navegación todos los días. Los días que no navegábamos nos tocaba hacer colgadas. De hecho, esto que estoy contando es lo mismo que seguimos haciendo ahora mismo también. No navegamos y vamos a hacer los trabajos específicos en el banco de colgada, que eso está más a cargo de, bueno, en este caso, Nico Yargorowski, que es el entrenador que hoy tengo. Y más o menos, ¿cuándo arrancaste así a entrenar? O sea, no sé si toda la semana, pero así con esa intensidad. La parte física empecé bien de chico, o sea, ya en radial a los 16 años ya me lo tomé bastante en serio al tema del gimnasio, y porque también me gustaba. Muchos quizás no les gusta el tema de las pesas o ir a un gimnasio, estar con gente, no lo prefieren. A mí me gustaba, entonces por ese lado no se me hizo tan pesado. Y después, cuando me empecé a sentir mejor, por ejemplo, veía yo la evolución físicamente
y que después se trasladaba al agua porque me sentía mucho mejor arriba del barco cuando había mucho viento, por ejemplo, que es mi condición, o sea, la condición que más me cuesta, también te va empezando a motivar de querer seguir por ese camino y querer seguir entrenando la parte física para que después se transfiera a la parte técnica, en este caso, de que es navegar. Entonces, eso por suerte lo pude inculcar ya de muy chico. Sí, genial. La verdad que sí, es algo que cuesta un montón, como que suele dar mucha fiaca, pero es súper, súper importante. Y bueno, durante la cuarentena decías que estuviste haciendo mucho físico. ¿Tenés el banco de colgada en tu casa? Sí. Muchos lo conocerán a Nico Schwinn, que le gusta laburar con maderas. Me hizo un banco muy bueno que me salvó ahí en cuarentena. Entonces, le metíamos 2 o 3 veces por semana colgada y después también tuve la suerte de armarme con barras y todo, el gimnasio acá en el garage, y entrenábamos también mucho la parte física acá. La idea nuestra era, ok, tener estos meses en cuarentena, tratar de explotar el físico al máximo, hacer una buena base. Yo venía del campeonato en Australia, donde había perdido 3 kilos en febrero, entonces primero recuperar ese peso y después empezar a ganar kilos extras. Entonces fue como el foco puesto ahí, en lo que es el físico en cuarentena y en optimizar todo este tiempo parado. Después, el desafío que tenemos ahora es poder transferir todo lo que se ganó físicamente en el agua, ¿no? Que estuvimos mucho tiempo parado y eso otra vez, que volver a darle esos estímulos a los músculos, a las piernas, la colgada, agarrarlo, es el principal desafío que vamos a tener todos ahora. ¿Qué tal la vuelta? Cosa La que verdad nosotros nos que mejor cuesta de un lo montón. que, mejor de lo que esperaba. Muy contento por eso también, que pude volver a navegar y la verdad que ahí se ve, o por lo menos yo vi muy claro cómo sirvió mucho el tema de tener el banco acá en casa y de colgarme y hacer todo ese trabajo al pie de la letra, porque me ayudó un montón a no volver tan duro arriba del barco, porque ya un poco el estímulo en los músculos estaba, entonces ahora hay que como reactivarlo, por así decirlo, pero estuvimos hasta ayer con Nico, de miércoles a sábado, que volvimos y empezamos, o sea, fue el primer bloque de esta preparación a los juegos. Y nada, sacamos muy buenas conclusiones, probamos muchas llevadas. Al estar parado tanto tiempo también, a mí en lo personal me sirvió para quizá tratar de cambiar algunos malos hábitos que yo tenía arriba del barco. Por ejemplo, con rosca, se me iba la mano del timón, se me iba arriba. Muchos la tienen o en el pecho o más del lado de la cintura, pero las manos, ya sea con las cotas y con el timón, suelen tenerlo bien cerca de, del cuerpo o mismo el agarre de la extensión. Yo de chico la agarraba, en vez de agarrar de la punta y poder estirarme lo máximo posible en la colgada, lo agarraba más del medio para sacarle un poco de presión al timón, entonces no lo movía tanto. Y bueno, esos malos hábitos, yo les digo, que tenía arriba del barco, eh, poder, bueno, empezar de nuevo, y ya que empezamos de nuevo, cambiar esas cosas que quizás antes se hacía más difícil por el hecho de que se venía con toda una rutina y una costumbre que costaba más sacar. Entonces también vimos mucho eso con Nico esta semana. ¿Estás entrenando ahí en Junín? Sí, acá en la laguna. Sí, por suerte viene soplando a fondo, así que la parte de rosca, que es lo que más me preocupaba, la pudimos laburar muy bien. Bien. ¿Y estás entrenando con alguien más o estás solo? La idea es que la semana que viene ya pueda venir Juanpi, que pueda venir, bueno, Andy Kloss, que también estuvo dándonos una mano estos meses previo a la pandemia. No sé si va a poder venir Luquita Videla, que tenía unos exámenes ahí, pero sí, la idea es que por lo menos Juanpi pueda venir
y ya tener a alguien al lado para compararme y poder ir más al fino todavía con todas estas cosas que estuve diciendo. Bueno, y pasamos un poco a la cuestión de la campaña en sí. Ya hablamos un poco de cómo es tu entrenamiento para los juegos. Te hago una pregunta, te agrego una pregunta que no te la había hecho antes, pero bueno, está un poco relacionada con esto y también con la cuarentena y todo lo que está pasando. ¿Cómo te afectó o no todo el tema de la pandemia y el cambio, digamos, de los planes, ¿no? Esto de que Sí. originalmente los juegos eran este año y de repente ahora son el año que viene. ¿Cómo lo viviste vos ese cambio? A mí, ni bien me enteré de la noticia, fue duro. Me chocó un poco al principio, porque uno estuvo tantos años preparándose para cumplir el sueño y qué sé yo, y uno lo quiere vivir ya, porque fue tanto el esfuerzo que uno hizo, tanto tiempo que viene en esa, que en el primer momento decís, un año más, es mucho tiempo, no sé qué. Pero después, a los días, me di cuenta que esto era una gran oportunidad para mí y que las chances, por así decirlo, que tenía con el calendario anterior con respecto a los rivales directos o los candidatos, ya no existían. Las expectativas que teníamos ya no existen. Lo que sí entendí fue que esto era una gran oportunidad para aumentarlas, para crecer no solo en lo físico, sino también en, en lo personal con todo esto, que no es lo mismo tener 4, porque en ese momento teníamos de febrero a julio, y ahora tenemos más de un año de preparación. Entonces, cuando lo entendí así, eh, aumentó más todavía la motivación y todo, ¿no? Entonces, el objetivo ahora es ese, poder explotar al máximo el físico, poder volver de vuelta a agarrar el ritmo y, y encarar el resto de tiempo que queda hasta los juegos de esa forma. Ok, genial. Y bueno, antes habías comentado sobre los esfuerzos y los sacrificios que tuviste que hacer al momento de decidir tipo, hacer campaña o al momento de enfocarte a pleno con la náutica. Y bueno, ¿qué es lo que sentís que puede llegar a ser lo más difícil? Capaz que no es una cosa, capaz que no tenés, pero bueno, de hacer campaña. Sí, yo siempre pongo un ejemplo de cuando era más chico, que quizá es bien específico de de lo que después, hoy o en estos años de campaña olímpica se refleja un poco. Cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, que con los mundiales de 4-7 y ya tomarlo un poco más serio al tema de los entrenamientos, la competencia y todo, eh, era la época donde uno empezaba, ¿no? Con los cumpleaños de 15 de las compañías de colegio, empezaba a salir y empezaba a conocer cosas nuevas y qué sé yo, y en ese momento, yo hoy me río, pero en ese momento a mí me marcaba mucho estar los fines de semana viajando o compitiendo, porque para entrenar o para competir yo sí o sí tenía que viajar. Yo hasta los 18 viví en Rufino, que es una ciudad chiquita, cerca de Junín, y entonces todos los fines de semana mi viejo hacía 160 kilómetros para llevarme a Junín a entrenar o al campeonato que sea, el GPL, lo que sea. Entonces, en ese momento, esa época, yo debo haber ido a 1 o 2 cumpleaños de 15 con suerte, y yo volvía los lunes al colegio y el tema de conversación era uy, qué bueno que estuvo y tal, y contaban todas las anécdotas. Y en ese momento a mí eso me marcaba un montón. Entonces, si bien era muy chico, el hecho de perderme esas cosas que en lo que era la vida social de uno eran cosas importantes que uno estaba dejando de lado, yo me planteé, ok, listo, no puedo hacer esto o me estoy perdiendo esto, que valga la pena
el por qué, ¿no? Me estoy perdiendo esto, que para mí es importante, ok, que valga la pena que me lo estoy perdiendo, y ahí eso también me encarrilaba para tomármelo en serio y con responsabilidad. Campeonatos que eran quizás GPL o entrenamientos, eso me ayudó mucho. Y obviamente a lo largo del tiempo, hasta hoy, eh, uno, las prioridades van cambiando, ¿no? Obviamente hoy ya no son más los cumpleaños de 15, son otras cosas, pero continuamente estamos haciendo esfuerzos y sacrificios por cumplir un sueño, un objetivo, lo que sea, y eso creo yo que todos nosotros en cualquier aspecto de la vida, ya sea en la facultad o en el deporte, lo que sea, creo que a todos les pasa, pero bueno, ese ejemplo específico refleja eh, a dónde quería llegar con todo esto. Sí, los cumpleaños de 15, después pasan a ser las fiestas de egresado, las fiestas de egresado, los cumpleaños de tus amigos que se juntan a hacer el asado y que estás cansado, sí, es algo que Sí, sí, siempre. va variando todo el tiempo, ¿no? Cuando uno va creciendo va empezando a tener otro tipo de prioridades o, por así decirlo, cosas que uno va sacrificando, o mismo cuando te levantás y quizás no es tu día y no tenés ganas de entrenar, pero vos vas y entrenás igual. eh, Todos son sacrificios en menor o mayor medida, pero estás continuamente haciendo esfuerzos y sacrificios. Lo importante es que uno tenga, por así decirlo, bien definido lo que uno quiere. Cuando sabes lo que querés, esos sacrificios quizás hacen que no pesen tanto, porque la satisfacción que después te da todo el camino que uno recorre es mucho mayor. Sí, la verdad que es algo que no solamente se aplica para hacer campaña olímpica, creo que Exacto. para un montón de cosas. Y bueno, para ir cerrando, al menos con las preguntas que teníamos de los chicos que habíamos armado, una pregunta bastante general y que la puedes agarrar donde más te parezca. ¿Qué recomendación le darías a un lacerista? Capaz que esté arrancando o que le esté costando, o en general. Sí, en general, lo que yo siempre recomiendo es, obviamente, y va a sonar medio trillado esto, pero es disfrutar, que somos privilegiados del deporte que hacemos. Siempre digo que este es el único deporte que te deja muy fuerte, o sea, muy marcados los vínculos que uno hace con este deporte. Y yo, por ejemplo, con chicos que me he criado, por así decirlo, en el Optimis de distintas ciudades que hoy por hoy no tienen nada que ver con la náutica, sigo manteniendo el contacto, por ahí, no sé, voy a Rosario y los veo, o voy a Buenos Aires y los veo. O sea, es un deporte que deja muy, muy marcado, ¿no? Esos vínculos en referencia con otros deportes, quizá que no es tan así. Entonces, digamos, creo yo que lo más importante de esto es poder disfrutar y poder hacer muchos amigos. Los contactos es, creo, lo que más te deja la vela. Y después, obviamente, según en el momento que esté cada uno y según la prioridad que ocupe navegar cada uno, hay, obviamente, distintas recomendaciones. Quizá para los que están empezando, sea más importante esto, el empezar a disfrutar, en interiorizarse en lo que es el deporte, lo que es el laser. Después, cuando uno va creciendo, quizá la parte física es una de las cosas más importantes, porque el laser, como dijimos hoy al principio, es el 80% físico, si no el barco no va. Pero, pero bueno, lo importante es eso también, que cada uno sepa y tenga bien definido qué es lo que quiere, no solo con la vida, sino acá más abarcado a lo que es el laser, qué objetivos tiene, y en base a eso trabajar para cumplirlos. A mí me pasa ahora que estoy un poco metido en el club de acá de Junín, en la escuela de vela, digo, con esto de la pandemia, también me ayudó a tener un tiempo libre y meterme. Y me di cuenta que en los chicos en Optimis hay muchísima variedad. Hay chicos que le encanta ir al GPL y disfrutan más la tierra que el agua. Y disfrutan más el ambiente de amigos y no tienen una prioridad, digamos, deportiva. Van, compiten
y después cuando están volviendo del agua se desesperan por ya empezar a jugar con los de los otros clubes. Y después hay otros chicos que no, que quieren ver esa evolución aumentar y que se cuantifique en un resultado, ¿no?, numérico. Y bueno, lo que me di cuenta, por ejemplo, trabajando acá es eso, que cada uno es único y tiene sus propias prioridades. Entonces también está bueno tener una premisa general que abarque el láser, pero después también fijarse en cada uno algo más personalizado. Bien. No sé, ahí un poco estaba pensando recién, ahí ir de a uno, si alguno de los chicos quiere, para también tener un poquito de feedback con todos, siéntanse libres de desmutear y preguntar lo que quieran, lo que sea. Aprovechemos que tenemos el tiempo y el lugar para hacerlo. No sé qué Yo te te parece, tengo una. Mica. Perfecto. Sí, Pancho, yo te tengo una pregunta. ¿Qué le recomendarías a un estándar que está empezando en estándar? Alguien que está empezando en estándar. Bueno, un poco era lo que hablábamos, más especializado en quizás los que están empezando. Primero que es un deporte que abarca mucho tiempo, ¿no? No se puede pretender que el primer año tener algún tipo de resultado, ¿no? Entonces, empezar paso a paso, no apurarse, saber, vuelvo a insistir con la parte física, saber que el físico va a ser un pilar clave si estás recién empezando, te va a evitar un montón de lesiones, es un barco que te deteriora mucho el físico, quieran o no, en la parte rodilla, cadera, espalda. Lamentablemente es un barco que sí, que exige mucho físicamente. Y después tomarlo un poco con calma y ¿no?, con seriedad, según el objetivo de cada uno, porque creo que los que recién empiezan van empezando a aprender cosas básicas y no volverse loco cuando no salen las cosas. A mí me pasaba, ni bien arranqué, que yo ya quería agarrarle la técnica a la popa rápido. Y después me di cuenta que había chicos que me decían, yo hace 5 años que estoy navegando, todavía no le saqué la vuelta a la popa. Y ahí me di cuenta que este barco es tan competitivo y parece simple, pero es muy complejo y lleva mucho tiempo poder mejorar en ese aspecto técnico, mejorar en ese aspecto físico. Son muy pocos los que quizá tienen una curva de aprendizaje muy corta. Entonces, mi consejo es ese, poder tomarlo con calma, saber bien qué es lo que quieren en un plazo mediano, corto o largo, pero definir bien esas cuestiones. Y una cosa fundamental es confiar en el equipo de trabajo, ya sea tus entrenadores, tus compañeros. Ustedes tienen la suerte de que son un equipo muy amplio y eso los va a ayudar a ir potenciándose entre todos, quieran o no, saliendo a navegar los fines de semana. Mientras más barcos sean, más provecho y más van a mejorar, así que no descuiden esa parte, aprovechar la estructura que el náutico les da para que puedan desarrollarse arriba del barco y puedan sobre todo acortar esa curva de aprendizaje lo más rápido posible. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Hola Pancho, acá te habla Matías Viale. ¿Cómo ¿Qué te va? haces, Mati? Yo tenía dos preguntas que son más específicas, no tanto de desarrollo para preguntarte. Y te paso a decir la primera, que era de cómo utilizabas vos el tiempo en la largada desde que suben la señal de clase hasta que la bajan. ¿Cómo dividís vos tus 5 minutos que, tipo, yo pienso que vos tenés un plan estipulado de pasos que haces dependiendo del tiempo en el que te encontrás, digamos, ¿no? Y me Sí, gustaría sí. saber cómo es que vos lo dividís y cómo llevas eso. Perfecto, muy buena pregunta. Yo lo que hago, esto es, obviamente, volvemos a lo de hoy, que es muy personal y después van cada uno si le sirve o no, esperemos que le sirva.
más que nada, quizás no tanto cuando dan el top de 5, sino lo que yo hago es cuando suben la naranja, medir bien los puntos de referencia, ver qué lado conviene más largar, si en el comité o en el pin, previamente haber probado la cancha, si hay una tendencia a que el viento va girando a un lado u otro, entonces también eso hace que el plan inicial de regata que uno establezca se vea obviamente condicionado por eso. Entonces, si el viento va girando un poco a la izquierda, es muy probable que después lo que yo hago cuando dan la señal de atención de que suben la bandera de clase es probar, digamos, ese sprint de 3 segundos donde uno está flameando, cazar, pum, acomodo todo y largo, y son 30 segundos navegando a fondo, como si tuviese por hacer ese sprint de cortar la línea, y vuelvo, 2 o 3 veces. Eso en el circuito lo hacen mucho, y eso te da una referencia para cuando vos, en el momento de largar, más o menos ya en tu cabeza también tenés una idea de a dónde apuntabas minutos antes, y si vas negado o si prestó, y si tenés que virar, forzar la virada para empezar o sea, te blanquea un montón de cuestiones y te simplifica después el momento de tomar decisiones esos 2 minutos posterior a la largada. Creo que un poco los pasos que vos decías, Mati, era primero tomar referencias en tierra, después ver bien qué lado paga, y también una cuestión que yo hago mucho es que, perfecto, paga el pin, todo el mundo va y se mata en el pin, y capaz que es más efectivo no ir a matarse en el pin, largar 3/4, ¿no? De ser de los de Barlovento, los primeros de Barlovento, de todo el pelotón que está en el pin, y no matarse porque hay mucho más riesgo de que o te pases o te larguen tapándote, o sea, es más lo que se puede perder que lo que hay por ganar. Eso yo lo contemplo mucho. Entonces, hay un montón, en esos 5 minutos, hay un montón de variedades que uno va teniendo en cuenta a la hora de elaborar ese plan de regata, dónde largar, cómo posicionarse, optimizar bien esos minutos previos y durante la largada. Tenés de 2 o 3 minutos para hacer eso que hago yo, por ejemplo, entonces después tenés una idea en tu cabeza ya metido de cómo estás apuntando con ese borde. Muy bien, y la última segunda pregunta, que quizás es algo bastante específico, es que yo veo que en la clase estándar, generalmente todos los que compiten a nivel internacional, en el sistema del Cunningham todos usan una pasteca de 29 con una de 18 atada en la parte de arriba, y tenía mucho la duda de por qué hacían eso y no usaban una doble de 29. Sí, Era sí. una duda muy grande que tenía y no me dejaba dormir, digamos. Muchos usan esa doble. Yo en lo personal tuve un poco de mala experiencia porque al ser doble quizás abarca un poco más de espacio en lo que es la gansera con la botavara, y quizás cuando vos filás o cazás que sube muy rápido y el rango de movimiento de ese motón es bastante amplio. Por ejemplo, cuando venís con el Cunningham remachado y vas a virar la boya de Barlovento y lo soltás que sube rápido, por ahí se queda enganchada y no termina de afilar bien. Lo que se busca quizás con estos, a través de ingeridos, ¿no? Usando la pasteca más chiquita y después la más grande, una debajo de otra, es eso, tratar de evitar que se quede enganchado. Yo cuando arranqué mis primeros años, sí, usaba la doble, y te das cuenta simple cuando se empieza a marcar la botavara del roce con el motón, ahí es donde algo está fallando un poco. Pero está más puesto digamos, el foco en eso, en que no se quede trabada la pasteca cuando se fila o se caza el Cunningham. Pero es muy Claro, personal, ¿viste? Es muy cómodo de cada uno. mismo con eso, porque también se busca que el máximo afilado
me toque con el puño de la vela y no, por ejemplo, le dejo un recorrido de sobra para que no me pase eso, que vos decís que te raye la botavara, digamos. Sí, yo por ejemplo le dejo, como vos decías, no tengo el máximo afilado de toque, como vos decís, pero no sé, porque lo puse así, porque me gusta más, porque si no, también limitás mucho el recorrido del cabo, y al darle un poco más, te da más margen a cualquier tipo de condición, ¿viste? Porque capaz que vos lo tenés medio seteado para una condición específica y después te bajan 10 o te suben 10 nudos y capaz que tenés que volver a tocar ahí. Entonces, no, yo trato o sea, yo lo configuré más que nada para que vaya bien en todas las condiciones y no tener que perder luego tiempo en acomodarlo en el agua o lo que sea. Pero depende de cada uno. Hay muchos que no les gusta usar, por ejemplo, ingeridos y usan cabos y usan nudos en el van o en las reducciones. Por ejemplo, a mí me gusta tener todo un poco prolijito, con ingeridos hechos y usar un botón específico, pero hay otros que tienen todo así nomás y van igual de rápido que el resto. Es muy personal. Buenísimo, sí, sí, quedó bastante claro. Buenísimo. Entonces, si hay alguno más, sin miedo, lo que quieran preguntar, lo que tengan ahí, libremente se desmutean y la tiran. De a uno, por favor, ¿eh? Sí, sí. Vos, Mica, si no, vos habías anotado ahí algunas que habían hecho los chicos. Sí, me quedaba una nomás, que es media pregunta de entrevista de trabajo, básicamente, pero bueno, me la hicieron, así que te la pregunto. Igual, por las dudas, si hay alguien que quiere hacer la pregunta ahora, no hay problema, puedo hacerla después. Ricky Tengo una ahí pregunta se para Pancho. desmuteó. ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo te va? Panchito, ¿usás compás o no estás usando compás? Buena pregunta esa. Yo empecé a usarlo ahora, en agosto del 2019, ahí lo empecé a usar. Yo era de los que creía que no, que nada, que no Muy ayudaba bien, mucho. muy bien. Y Johnny McCall en un entrenamiento me taladró la cabeza, que el compás, que el compás, que el compás, y yo decía, este está loco. Y un día consigo un compás y lo uso. Y la verdad que me cambió la vida. Y fue justo previo al Mundial de Japón del 2019. Y me cambió totalmente la forma de navegar, la forma de elaborar la regata, de pensar las tácticas, porque yo dije, estaba regalando un montón en el agua sin compás, pero un montón, y no era consciente. Entonces, eso es muy, muy buena pregunta la que hiciste porque se lo digo a todos. El que tenga la posibilidad de usar compás y empezar a entenderlo y a usarlo es totalmente necesario y te define un montón de cosas y te facilita un montón el laburo. Mal, porque uno sin compás no percibe por ahí borneos de 10 grados, pero después cuando empezás a entender la aritmética de cómo funciona cuando a un barco se le presta 10 grados y al barco del otro borde cae 10 grados, empezás a hacer la cuentita y la distancia que uno saca es un montón. Entonces, desde ese lado lo sigo aprendiendo, pero me di cuenta que estaba regalando un montón, y bueno, me cambió para bien, la verdad que me cambió para bien y en el momento justo, porque lo pude aplicar directamente en ese mundial y a partir de ahí, de hecho me cuesta, ahora que volví a navegar, me quedo con compás en Buenos Aires y me sigue costando navegar sin. Estás sufriendo. Pero está bueno sufriendo. también un poco de equilibrio, para que no se vuelva tan dependiente del compás. Pero nada, todos los que tengan la posibilidad de usarlo, se los recomiendo porque les va a cambiar un montón la cabeza y la forma de navegar. Ok, gracias. Abrazo a A tu vos. padre. Chao. Dale.
Bueno, acá hay algunos tímidos que me hablan por privado y me preguntan, que me piden que tenga algunas preguntas, así que te la hago yo en nombre de un anónimo o anónima. Dale. ¿Cómo manejar las frustraciones en las regatas? Tipo, de un momento a otro, como en situaciones rápidas, ¿no? Sí, Entonces, sí, largaste sí. mal, ¿y cómo salís de eso? Buena pregunta esa, y de hecho es algo que actualmente sigo trabajándolo con el psicólogo, obviamente. Eh, Entendí, bueno, un poco era lo que yo decía, ¿no? Entendí que mi personalidad estaba muy marcado el hecho de cuando me equivocaba, perdía el foco, y perder el foco básicamente puteaba para todos lados, era un loquito arriba del barco. Entonces, eso hacía que, claro, pensás con la cabeza a 10.000 revoluciones, recontra caliente, y ahí es donde empezás a ver cosas que no hay, o no empezás a ver las cosas que hay, por ejemplo. Empezás a tirar por lados que no va a entrar nunca, entonces empezás a perder más de lo que habías perdido. Y, y mucho de lo que trabajamos también es el hecho de saber que, que nuestro deporte es lo que decía hoy, que me toca adaptar yo a esos cambios climáticos, por así decirlo, el tema de los vientos sobre todo, eh, adaptar y no que los puedo controlar. Entonces, un poco, y esto me sirve a mí, pero un poco lo que hacemos es eso, es entender que, que no lo podés controlar, que tenés que adaptar, y si sale mal, bueno, pensar en mirar para adelante. Y eso a mí me cambió un montón, por ejemplo, de Semana de Buenos Aires del año pasado al argentino. Eso es el tiempo entre un campeonato y otro, pusimos el foco en eso. Me pasó que los primeros días yo estaba un poco nervioso porque empezaba el selectivo olímpico y qué sé yo, y cualquier cosita mínima ya me alteraba. Y bueno, no salían las cosas, y no estaba navegando como venía navegando en los entrenamientos previos, en un buen nivel. Entonces, después llegué a Quilmes con una tranquilidad muy, muy marcada, muy, muy notoria, y eso hacía que me salieran las cosas naturales. Entonces, después, bueno, por otras cuestiones no se me terminaron dando las cosas, pero en lo deportivo tuve un nivel muy alto y era lo que estábamos buscando. Es muy importante conocerse, saber cuáles son las cosas que a uno le restan y trabajar en esas cosas. Yo en lo mío era la ira y la bronca y que me enojaba y que después le erraba y no me lo perdonaba, era mucho castigo conmigo mismo, y eso hacía que, por ejemplo, perdía la primera regata del día y después el día sigue y tenés 3 regatas, ok, te equivocaste en la primera, dale que tenés 2 más para hacer un buen papel. Y me costaba mucho dar vuelta a esa página, por así decirlo, de cambiar el clic de una regata a otra y aprender de los errores. Entonces, nada, son cosas que quizá les sirvan y que puedan entender. Va muy de la mano con la personalidad de cada uno, y si uno es más de sangre fría, le va a ayudar un montón, o le va a ser más fácil ver estas cosas, pero entender eso, que mandaste un error durante la regata o termina la primera regata y no llegan las cosas como uno esperaba, saber que hay que mirar para adelante y ver lo positivo. ¿Lo positivo cuál es? Uy, tengo la chance eh, de mejorar o de hacer las cosas bien o aprender de los errores. Si hay un patrón muy marcado en el lugar de cancha y fui a la izquierda y está entrando todo el día por derecha, bueno, ahora vamos a la derecha. Y así, por dar un ejemplo. Es muy, muy importante eso. Ojalá que a ustedes les sea más fácil que a mí toda esta cuestión, porque uno les lleva mucho tiempo trabajar todo esto y es súper importante. Yo te tengo otra pregunta, que ¿cómo manejás estar en nuevos lugares con diferentes condiciones cuando viajás? Me refiero que viste que cada lugar tiene su propia condición y particularidades,
¿Y cómo vivís las otras culturas? ¿Aprendés algo de los otros navegantes? ¿O te llevas Buena algo? pregunta. Sí, sí, Lino. Por ejemplo, yo soy muy de tomarme un tiempo, sea la regata que sea o lo que me esté jugando, no importa. Soy muy de mirar a los de al lado y sobre todo, por ejemplo, miro mucho yo a Sam Mitch, que es el lacerista de Nueva Zelanda. Eh, por suerte, no sé, por curiosidad mía, siempre o sea, vamos, capaz que me ha pasado ahora en Australia, que fue el último campeonato, venía una regata, cuarto y quinto, y en un momento en la popa empecé a andar un poco mejor que él, y me detuve a mirar cómo navegaba, lo tenía a 1 metro, y lo mismo en los entrenamientos previos. Miro mucho a los demás y aprendo un montón de ellos, y en estos años que estuve, eso me ayudó un montón. Mirar a los demás, aprender a mirar a los demás, las técnicas de colgada, cómo navegan en popa, en qué momento filan la vela para descargar cuando sopla, en qué momentos cuerpean, muchas cosas que hoy forman parte de mi forma de navegar, la fui puliendo o copiando, por así decirlo, de los flacos que andan a fondo, y eso también te ayuda un montón a crecer. Eh, y después, con respecto a la cultura, sí, obviamente, como todo cuando viaja afuera, a mí tengo la suerte de conocer un montón de lugares gracias a este deporte, y he aprendido un montón y conocido un montón de culturas diferentes. La que más me sorprendió fue la de Japón mismo, que es todo totalmente distinto y atípico a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, un poco lo que decía tu pregunta era eso. Sí, gracias. A vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de alguien más, si se animan, o si no, si la quieren poner en el chat. Pacho, Bruno, sí. sí. Yo tenía una pregunta, era, ¿cómo haces para mantener tu lugar en la línea? Porque, bueno, yo navego en laser, pero en mi última regata estaba teniendo problemas porque me caigo o me orzan, me quedo pro al viento. ¿Cómo haces para mantener tu lugar y no caer o... Perfecto, sí, sí. Lo que yo hago particularmente es un poco evaluar costo-beneficio del lugar en el que yo quiero ir. Un poco lo que hablábamos hoy, de si conviene o no ir a pelear el pino o largar con todo peleando en la lancha. Eso un poco define también después cuánto vas a tener que defender el lugar o no, o si vas a estar más tranquilo y qué beneficio te va a dar o qué costo te va a salir meterte en el barro o salir un poco más quizá conservador. Lo que yo hago técnicamente es, sobre todo, tratar de tener ese lugar a sotavento. Es clave poder lograr que nadie se les pegue digamos, nadie se les pegue acá a sotavento. Es el ABC de poder hacer una largada limpia y tener muchísimo margen para después ir con los grados, ¿no? del BMG en Cenida. Y obviamente es técnica, y lo que hay, el foco puesto ahí es en el control del barco, tener un buen control del barco y posicionamiento. Pero eso se entrena, es estar ahí, entrenar en el laser quizá. No sé si ahí se ve, pero se trata de orzar, subir para arriba, después mantenerse, bajar, tomar velocidad y volver es todo el tiempo ir buscándolo. Hay varios videos que muestran muy bien, hechos en Canadá, donde muestran en una largada como un barco que está moviéndose todo el tiempo de comité a pin, y otro que está flameando y cómo se va moviendo con el viento, obviamente va cayendo, y el otro buscando, orzando, derivando, manteniendo ese posicionamiento, cómo va manteniéndolo mucho mejor que otro que quizás no tiene esa técnica. Creo que esa pregunta, Bruno, es más abocada a ese tema, al control del barco y poder lograr un buen posicionamiento. Bien, bien, gracias.
A vos. No sé Si alguno más tiene. Yo, Pancho, te quería preguntar acerca de la nutrición, cómo, cómo eso, digamos, pudo, quizá, cómo puede darte una buena ventaja o cómo lo metiste dentro de tu entrenamiento, quizá. Sí, buena pregunta esa también. Creo que es muy importante y quizás nosotros no lo tenemos muy en cuenta, pero la parte nutricional, sobre todo durante una competencia, que por lo general las regatas duran 5 o 6 días, tanto acá como afuera, poder lograr una buena nutrición es clave porque al cuerpo hay que darle, es como un auto, hay que cargarle nafta todo el tiempo y consumimos muchísimo arriba del barco y estamos mucho tiempo en el agua. A mí me pasaba que no era de comer mucho y por ahí no desayunaba muy bien y me llevaba 2 barritas y una botella de agua. Entonces, claro, después del primer día, bueno, 3 regatas. Si te tocaba mucho viento, al segundo día ya estás con la batería baja. Si no comes bien, en el agua después no rendís. Y me pasó ahora en Australia mismo, porque es algo que nosotros, el tema nutricional, estamos todo el tiempo con el ojo puesto ahí también. En Australia me pasó que hubo un día que no tenía energía, que ya fueron 6 días que soplaban más de 15 nudos en el medio del mar, con ola, qué sé yo, y al cuarto día yo ya no daba más, y se tradujo al rendimiento arriba del barco. Se me acalambraban las piernas, por más que iba colgado bien con los hombros abajo, bien tabla, el barco no pasaba la ola, y eso era porque, por más que yo hacía todo un esfuerzo impresionante, el cuerpo ya estaba fatigado de todos los días previos y no respondía como mi cabeza pensaba que estaba respondiendo. Entonces, creo que tu pregunta es buenísima por el hecho de que le tenemos que dar todos una gran importancia y hacerse ese hábito de armar todos los días de la comida, o ir a ver un nutricionista para que te ayude, ¿no?, a ordenar esas comidas y qué cosas comer, qué no, qué hace bien. Uno quizá tiene conceptos que después los mismos profesionales te lo van corrigiendo o te van demostrando que están equivocados. Eso es otra cosa. O sea, si tiene la posibilidad de ir a un nutricionista o informarse y poder ir corrigiendo y ordenando las comidas, llevarse la comida adecuada al agua, la cantidad de líquido necesario en el agua, háganlo porque van a sumar un plus y esto es la suma de detalles. Ya llega un momento que después el nivel de cada uno se va igualando y el que mejor esté con los detalles va a ser el que va a sacar la diferencia. Gracias. ¿Alguno otro, lo que sea, que quieran preguntar? Siéntanse Sí. libres. Como dijiste, cuando te quedas así sin energía, ¿cómo te las arreglas para seguir la regata? Porque por ahí te quedas sin energía, qué sé yo, a la mitad de la primera regata o al final y ya quedan más regatas. Entonces, Obvio. ¿cómo haces como para guardarte un poco de energía para poder seguir? Ahí lo que nosotros trabajamos mucho es saber administrar esas energías, cuándo quemar máquina, cuándo no. Pasa cuando, por ejemplo, vamos colgado al palo, el barco va escorado igualmente, ahí es donde más huevo hay que poner. Pero después hay momentos donde, el momento de la regata donde te permite aflojar un cambio porque bajó el viento o porque justo estás en una buena posición, entonces administrar esa energía es clave. Y después otra cosa que yo aprendí hace poco es la parte mental en ese sentido. Nosotros tenemos todos una reserva energética que la mueve la cabeza. El hecho de siempre dar un poquito más de lo que el cuerpo te ofrece dar, ¿no? Siempre se puede dar un poco más,
pero lo que mueve esa energía, esa reserva energética que nosotros tenemos, todos tenemos, lo que cambia la capacidad mental de poder usarla, es esa parte. El que lo hacía muy bien era Julio Alzogaray. Era un navegante que por ahí estaba roto físicamente, pero él era muy fuerte de cabeza y siempre te entregaba un 110% en condiciones fuertes. Y esas diferencias, esos plus que uno va teniendo, después se traduce en el resultado en el agua. Por eso digo yo que es muy importante poner la atención a cada detalle, a cada cosita, porque cuando vos vas sumando detalle por detalle y todo eso, directamente, sin buscarlo, se traduce en el rendimiento, en la mejora del rendimiento. Genial, gracias. A vos. No sé si alguien más tiene otra pregunta, y si no, ya vamos cerrando, así no te retenemos tanto. ¿Alguno ahí? Si nos animan pueden ponerlo en el chat. Yo por ahí tenía otra pregunta, pasa que no quería opacar el tiempo de los demás, quería que todos puedan preguntar lo que quieran, pero si no hay nadie te lo podría decir. Obvio. Digamos que a mí también me pasó en eso, como vos contás con Sam Mitch, a mí por ejemplo me pasa como que yo te veo a vos, que vos obviamente navegas mucho mejor, y por ejemplo venimos en regata quizá un poco cerca y también, viste, como que desconectás de tu barco y empezás a ver lo que hace el que está al lado. Y una cosa que noté fue que, por ejemplo, vos lo que hacías, esto lo vi en el momento, no sé si justo fue que lo hiciste ahí o si ya lo haces así porque lo querés hacer así, pero es que navegás enfrentado al barco, digamos. Por ejemplo, estamos en el Reach o estamos en la popa, y uno lo que generalmente hace es navegar paralelo a la vela, digamos. Viste que nosotros nos sentamos y como que nuestra cabeza apunta, pero para afuera del barco. Navegamos paralelo a la vela. Vos lo que vi que hacías era que navegabas enfrentado como todo el tiempo mirando la vela, y quería saber cómo era tu llevada ahí, qué habías visto, cómo lo manejabas. Buenísimo, buenísimo, sí, sí, sí. Lo que yo hago, muchos de ustedes dirán, quienes acostumbran en la popa a navegar con la rodilla apoyada. La mayoría tiene esa tendencia, ¿no? De apoyar la rodilla en el vértice del cockpit, ¿no? A mí lo que me resulta mucho mejor es poner el apoyo que sea el pie, entonces me queda la rodilla arriba, digamos, en la parte que pasa la cubierta. Y por ese motivo es que trato yo, como vos decís, el cuerpo en vez de ir paralelo va mirándolo, pero por una cuestión de que trato de usar mi peso para cambiar, para ir cambiando el rumbo del barco y no tanto el timón, que eso fue lo que me costó mucho cambiar. Yo usaba mucho el timón en popa, y la pala, cuando vos la movés demasiado, empieza a hacer mucha turbulencia, eso arrastra agua y eso te frena. Entonces, lo que yo hacía era tratar de no mover tanto el timón y sí usar el cuerpo, meterme bien a sotavento, hacerle mucha presión a sotavento, casi que la botavara toque el agua, para meterme en el tubo de la ola y no usar tanto el timón, y siempre sentado bien adelante. Y cuando vos lográs tener ese control arriba del barco, moviendo o utilizando bien el peso del cuerpo, automáticamente el timón va acompañando ese rolling que va teniendo el barco para meterte bien de lleno en la ola. Es una llevada que nosotros que navegamos en el Río de la Plata, nos ayuda mucho el tema de hacerlo en la ola del Río de la Plata. Después, cuando vamos a Mar del Plata o cuando vas afuera, cualquier cancha afuera, es el plus que tenemos los que navegamos en el Río de la Plata, que es una ola muy complicada y que si le encontrás la vuelta, después cuando vas a otros lugares es mucho más fácil adaptarte o más rápido adaptarte. Pero los conceptos por ahí fundamentales que tengo yo técnicamente en la popa es eso, es poder usar el peso del cuerpo
para moverme, digamos, orzo cuando meto presión a sotavento, que el barco orce, cuando me lo traigo, no usar el timón, sino moverme yo para afuera, todo acompañado con cazada y filada de vela, todo coordinado. Y ahí cuando vos le vas encontrando el timing a la ola, al movimiento de escorado contra escorado y la filada y cazada, cuando va todo coordinado y de forma armoniosa, por así decirlo, vas a ver cómo conecta rápido con el tubo de la ola y va a fondo. Pero bueno, es como hoy decía, lleva mucho tiempo sacar cada uno su técnica personal de popa. De hecho, yo todavía sigo laburándolo. Buenísimo, buenísimo. Muy buena la explicación, Sí, se era esa un entendió. poco la dirección de la pregunta. Sí, Si sí, tenía sí, una duda. totalmente. Pero creo que lo clave en todos es, de la parte de popa, que es lo que más nos cuesta en el laser, es poder encontrarle ese punto en la técnica de la popa. Entonces, no moverse de más, eso es fundamental. No se muevan de más. Por ahí uno empieza a ver que el de al lado va amacando y por ahí saca un poco de ventaja. Eso es un error que yo cuando era chico cometía mucho, y que por eso, por ejemplo, me sacaron las banderas que me sacaron en juveniles, y era porque me movía de más y no sabía manejar bien los tiempos, justamente por eso, porque no se estaba puliendo mucho la técnica. Quizás es mejor no hacer esos movimientos malos que después se traducen a malos hábitos, porque lo vamos incorporando, y sí navegar más a conciencia y ver el peso del cuerpo cuando me meto a sotavento, cuando me lo traigo al barco y cuando derivo y orzo, y bueno, esos conceptos básicos de popa los van a ayudar a que después puedan mejorar mucho la técnica y más rápido. No sé, Mica, si te mandaron alguna otra pregunta, lo que quieran. Acá Nico pregunta, yo creo que igual Nico se puede animar a Ahí abrí el Era chat. una chicana. Qué bueno, che, me conecté recién ahora porque pensé que había sido ayer la charla y me pone muy contento que Pancho esté con todos los chicos, que bueno, la gran mayoría de los que están acá los he tenido también de alumnos o hemos compartido trabajo, así que me pone re contento que Pancho esté ahí con ustedes. Buenísimo. Agradecerle a todos, obviamente, por estar acá, por escucharme, por darme este espacio, poder compartirlo con ustedes, y obviamente sepan que cualquier duda, cualquier consulta, lo que necesiten, me pueden contactar. Mica, Nacho, La Cabra, un montón. O sea, tenemos mucha confianza, así que nada, sepan que para lo que necesiten, como equipo de vela, como ustedes en lo individual, cuentan conmigo, y nada, siéntanse libres, sin vergüenza de mandarme en lo que yo pueda, siempre sepan que les voy a dar una mano. Bueno, muchas gracias, Pancho, por el tiempo. La verdad que posta fue un honor y la verdad que lo apreciamos muchísimo. Creo que la mayoría de los que estamos acá disfrutó muchísimo de la charla. Y bueno, está de más decirte que estás súper invitado siempre a sumarte a lo que hagamos. No te invito ahora porque claramente no estamos ni en el club, pero bueno, cuando retomemos siempre puedes contar con nosotros para lo que necesites. Y bueno, nada, mil gracias. No sé si alguien más quiere preguntar, o alguien más quiere agregar algo, pero Vero. No, bueno, nada, Pancho, agradecerte en nombre del Náutico San Isidro. Y bueno, como siempre dice Santi cuando está hablando o algo, que siempre dice que en el yachting es uno de los pocos deportes que todos quieren ayudar, y bueno, igual lo estás corroborando, ¿no? O sea, no importa quién seas ni nada, siempre todos tienen ganas de ayudar y compartir las experiencias y las cosas, y eso está buenísimo. Así que te agradecemos un montón. Bueno, muchísimas gracias, Vero, y nada, re contento por
por saber que hay mucha gente arriba del láser metiéndole y bueno, aprovechen lo que decía hoy, aprovechen la estructura que tienen ustedes como club, los recursos humanos que tienen ahí laburando por ustedes, aprovechenlo, vayan a entrenar los fines de semana, por más que haga frío, y bueno, agradecerles por su atención hoy, por su tiempo y por compartir este momento. La verdad que nada, un placer. Para nosotros. Gracias para nosotros. Bueno, para cerrar, les contamos que la idea es tratar de mantener esta dinámica de charlas. Ojalá que Pancho sea el primero de nuestros invitados. Y bueno, vamos a estar comentando las novedades. Tenemos un Instagram que es @cnsi_laser, que ahí lo vamos a estar publicando si llegamos a organizar, si podemos organizar alguna otra charla. Y bueno, de vuelta, mil gracias por todo el tiempo, la verdad que fue mucho más de lo que esperábamos y también la predisposición, que desde el momento uno que te preguntamos si tenías ganas de hacer la charla, siempre te mostraste súper predispuesto y con muchas pilas. Así que, y bueno, y que puedas disfrutar de navegar y de poder entrenar, que estamos todos un poco a la expectativa de cuando nos toque. Y verte a vos nos hace sentir un poco más cerca del agua. Ojalá que sea pronta la vuelta a ustedes y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por todo, por la oportunidad y bueno, a lo que necesiten saben que cuentan conmigo, así que les mando un saludo muy grande. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias chicos, gracias Pancho, gracias Mica, gracias Emi y bueno, y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Chau, chau. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.